Así nacieron las FARC-EP. Todo comenzó cuando, el 9 de abril de 1948, ocurre el Bogotazo, causado por el asesinato del candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán. Ahí se desencadena un periodo de violencia por el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Esa violencia llega también a zonas rurales, donde provoca el desplazamiento de cientos de familias campesinas. En un pequeño territorio llamado Marquetalia, en el municipio de Planadas del departamento del Tolima, llega a refugiarse Pedro Antonio Marín Marín, que luego cambió su nombre como Manuel Marulanda, y ahí junto con 48 campesinos proclamó la República Independiente de Marquetalia, cuyo lema era la tierra para el que la trabaja. Era una república comunista bajo los preceptos ideológicos del marxismo y leninismo, donde desde principios de 1962 y los próximos 2 años, Marquetalia sería escenario de durísimos combates entre el Ejército Nacional y los insurgentes que respondían a Marulanda. Es ahí donde entra el gobierno de Estados Unidos, ya que temía una nueva revolución en el continente, pues en esos años sucedió la Revolución Cubana. Y es así cuando en mayo de 1964 una operación militar es lanzada sobre el enclave campesino. Miles de soldados son puestos en el terreno bajo la asesoría militar estadounidense en el marco del Plan Lazo. Marulanda ordena la evacuación inmediata de aquellos campesinos que no pudieran enfrentar la guerra, y así comienzan los ataques por aire y tierra que incluyeron armas químicas por parte de los militares. Sin embargo, no logran derrotar a los insurgentes, quienes combatieron desde las montañas aplicando técnicas de la guerra de guerrillas. Y de ese grupo de 48 campesinos que resistió la embestida, nacieron las FARC-EP. Durante más de 50 años, la FARC y Colombia han tenido una guerra que dejaba como víctimas hombres, mujeres y niños. Durante la década de 50 surgieron los grupos campesinos de autodefensa, donde utilizaban herramientas de armas blancas para su supervivencia. Luchaban por sus ideologías y contra la injusticia. Era un país lleno de opresión, explotación, de violencia. Las FARC mostraban las inconformidades de las clases populares colombianas, que había sido olvidada por el gobierno y remitida por el ejército. También se evidencia que en la década de 60 estos grupos campesinos eran reclutados por los movimientos comunistas, quienes dieron el nacimiento de la FARC. Sus integrantes eran entrenados con armas modernas y sus respectivos botines. La FARC empezó el crecimiento lentamente pero segura, hasta la década de 80, donde contaban con 1000 y 3000 combatientes. En 1982, Jacobo Arena, un líder ideológico, comenzó a hacer una reorganización frente a sus combatientes para plantear sus ideas políticas y su forma y su lucha armada. Y desde ese momento, la FARC se nombró como Ejército del Pueblo, para así incrementar la cantidad de combatientes y hacer su movimiento más fuerte. Retomando las décadas 80, la FARC involucra con los narcotraficantes, donde les permitía el cultivo de sus producciones en sus propios territorios, a cambio de dinero para incrementar sus armas. A finales de la década 80, la FARC se llenó de poder y empezó a atacar contra su pueblo. Se les olvidó por qué estaban luchando, donde los secuestros aumentaron, robo de ganado, la minería ilegal, la violencia sexual, la tortura, la reclutación de niños. Finalización de las FARC, ingresos en el 2012, año en que inician los diálogos de paz que llevaron a la desmovilización de las FARC y se celebró en una ceremonia con un acuerdo de paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos el 26 de septiembre de 2016 con el fin de terminar el conflicto armado en Colombia. En 2017, según las cifras oficiales de las FARC, se entregaron 7.132 armas y coordenadas de caletas de armamento. Tras un año de desmovilización con el tema de la reincorporación y falta de garantías del gobierno, algunos decidieron volver a la ilegalidad y otros a reincorporarse a la sociedad por su cuenta. Estaremos hablando sobre los principales autores de las FARC. El primero es Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda o Tiro Fijo, llamado así por su buena puntería. Fue el fundador y líder hasta la muerte de las FARC.
Esta organización fue creada en 1964. El segundo personaje es Luis Alberto Marantes, conocido como Jacobo Arenas. Fundó junto a Tiro Fijo las FARC, de la cual fue su principal ideología de la teoría marxista y leninista. El tercero es Guillermo León Sáenz Alfonso. Fue el segundo en asumir la jefatura de las FARC el 25 de mayo del 2008. Fue una de las personas más cercanas a Jacobo Arenas. El cuarto es Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Él asumió la comandancia de esta guerrilla el 5 de noviembre del 2011. Fue el tercer líder. Causas y consecuencias de las FARC. Causas. El Frente Nacional. Una ideología política. Cuando hablo de ideología política me refiero a que buscan una participación dentro del poder político. Una igualdad social y como último punto vemos un estatus de beligerancia. ¿A qué me refiero con esto? A que buscan un reconocimiento legal como grupo armado. Por el lado de las consecuencias vemos la inseguridad territorial, lo cual abarca las pérdidas de vida, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores, el secuestro, entre muchas otras más. Y por último, el deprimento de la economía. Acuerdo de paz. Después de ese acuerdo han habido muy pocos casos de violencia o de guerra en manos de las FARC. Y aunque ha habido un gran cambio en los familiares de las víctimas o los sobrevivientes, como que no perdonan a los integrantes de la FARC porque anteriormente hicieron mucho daño a muchas personas. Y entonces pues hasta hoy en día se ha visto muy controlado los movimientos de las FARC.